Buen día chicos, bienvenidos nuevamente al curso de Anatomía 2 de Medic Science. En la clase de hoy vamos a comenzar con el segmento de cabeza, comenzando con todo lo que es el cráneo óseo. Vamos a ver todos los huesos que corresponden a la parte de la cara, a lo que es la parte del cráneo, luego en su conjunto vamos a ver el endocráneo, el exocráneo y los distintos diámetros y tipos de cráneo que vamos a ver de acuerdo a las distintas medidas que puede tener mi cráneo. Comenzando con lo que son los huesos de la cara, tenemos que saber en primer lugar que tenemos en total 14 huesos de la cara, ¿sí? 14 huesos de la cara. 6 de ellos son huesos pares, nos dan un total de 12, y tenemos 2 huesos impares que nos completan el total de 14 huesos de la cara. Tenemos entonces en los huesos de la cara, en primer lugar, a estos de aquí, que son los huesos maxilares o también llamados maxilares superiores. De ahí tenemos este gran hueso que nos da toda la dentadura inferior, que es el hueso mandibular. Dos huesos que nos van a dar lo que es la superficie de la nariz, que son los huesos nasales. Dos huesos que van a estar en la parte medial de las fosas orbitarias, que son los huesos lacrimales. Luego un hueso que me va a dividir lo que es el tabique nasal, que no se ve muy bien en esta imagen, pero que es el hueso vomer, que me divide el tabique nasal. Luego tenemos unos huesos independientes que van a formarme los cornetes inferiores. Nosotros en las fosas nasales tenemos tres tipos de cornetes: los cornetes superiores, medios e inferiores. Los cornetes superiores y medios dependen de lo que es el hueso etmoides o hueso etmoidal. En cambio, los cornetes inferiores son huesos independientes, se consideran huesos independientes. Luego tenemos unos huesos que es el hueso palatino. El hueso palatino no se puede apreciar en esta imagen adecuadamente, pero cuando ustedes vean en su práctica lo que es el paladar óseo va a estar formado en la parte delantera por lo que son los huesos maxilares y en la parte posterior por el hueso palatino, ¿sí? Y finalmente vamos a tener a los huesos que van a formarme lo que son los pómulos, nuestros pómulos, y que van a estar a los costados, que son los huesos malares o también llamados cigomáticos, ¿sí? No confundir malar con maxilar, que son huesos totalmente diferentes. Entonces, vamos a comenzar a ver uno por uno de estos 14 huesos que hemos visto. Comenzamos con el hueso mandibular. El hueso mandibular se divide en dos partes, en lo que es un cuerpo, en donde van a estar todas las articulaciones dentarias, y lo que es la rama, que es esta parte de aquí. Entonces, de una vista externa, comenzando con lo que es el cuerpo, ¿qué vamos a apreciar? Vamos a apreciar estas cuatro estructuras. En primer lugar, tenemos una sínfisis mentoniana. Esta sínfisis mentoniana puede ser, por así decirlo, lisa en algunas personas o puede tener un pequeño hueco en otras, lo cual me da este hoyuelo del mentón, ¿no?, que algunas personas tienen y otras personas no tienen. ¿Ya? Esa sínfisis mentoniana es también debido a la formación embriológica que tiene mi mandíbula, ya que mi mandíbula no se formó en sí toda la estructura en uno, sino se formó primero de derecha, la derecha se formó la izquierda, se juntaron en lo que es la sínfisis mentoniana y me dieron en sí todo mi hueso mandibular. Luego tenemos un agujero en esta zona, que es el agujero mentoniano. Este agujero mentoniano es muy importante porque de aquí van a salir lo que es la arteria y nervio dentario inferior, ¿sí? Esta arteria y nervio dentario inferior van a salir con el nombre también de arteria y nervio mentoniano, ¿sí? ¿Por qué por aquí van a salir? Es que este nervio va a entrar por todo lo que es la rama, que vamos a ver en la parte interna, me va a inervar toda la zona de los dientes y va a salir de esta zona como el nervio mentoniano, ¿sí? Arteria y nervio mentoniano, que van a irrigar e inervar toda la zona de la piel de esta zona. Luego tenemos a la línea oblicua externa. Esta línea oblicua externa es muy importante para la inserción de un músculo conocido como el buccinador, ¿ya? La línea oblicua externa del cuerpo de la mandíbula es inserción del músculo buccinador.
Y finalmente tenemos a todas las cavidades alveolo-dentarias que en los distintos cráneos que van a ver ustedes pueden estar o no con dientes. En todo lo que es la rama, en la parte externa, tenemos estas estructuras. Tenemos lo que es el gonion. El gonion, o apófisis mandibular, es un punto craniométrico, que es el ángulo que se forma entre la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Este ángulo es el llamado gonion. Luego tenemos toda una cara externa de la rama de la mandíbula, que es inserción para el músculo macetero, un músculo muy importante para la masticación. Luego tenemos el cóndilo mandibular, que se va a articular con lo que son mis cavidades glenoideas de mi hueso temporal, ya, para darme la articulación temporomandibular. Luego tenemos el cuello del cóndilo, y en este cuello del cóndilo se va a insertar un músculo, que es el pterigoideo externo, ¿sí? El pterigoideo externo. Luego vamos a tener aquí lo que es la apófisis coronoides, ¿sí? Que es una otra ramita, otra puntita que tiene la rama. ¿Para qué? Para la inserción del músculo temporal que viene desde el hueso temporal. Y entre lo que es el cóndilo mandibular y la apófisis coronoide se forma una especie de escotadura, una hendidura, que es la llamada escotadura mandibular. Por esta zona de aquí van a pasar la arteria y nervio maceterino, ¿sí? Arteria y nervio maceterino, por esta escotadura mandibular. Ahora, en lo que es la vista interna. En la vista interna, en lo que corresponde al cuerpo, vamos a tener estas estructuras, ¿sí? Vamos a tener lo que es la apófisis geni. La apófisis geni es una pequeña puntita que está atrás de lo que es la sínfisis mentoniana y que me va a dar la inserción de dos principales músculos. Por arriba de la apófisis geni voy a tener al músculo genigloso. ¿Por qué genigloso? Porque se inserta en la apófisis geni y va a ir a mi lengua. Genigloso. Y por debajo de la apófisis geni tenemos al músculo genioideo, que va de mi apófisis geni a mi hueso ioides. Luego tenemos a la fosita digástrica. Esta fosita digástrica es una pequeña hendidura que encontramos debajo de la apófisis geni y es para la inserción del músculo digástrico en su vientre anterior. Luego vamos a encontrar lo que son fosas para las glándulas salivales. En la parte inferior del cuerpo encontramos para la fosita submaxilar, para la glándula submaxilar, y por debajo de las cavidades alveolo-dentarias tenemos a la fosita sublingual para la glándula sublingual. Y luego tenemos esta línea oblicua interna que va a ser inserción para el músculo miloioideo, ¿sí? El miloioideo. La línea oblicua externa era para el buccinador y esta es para el miloioideo. En cuanto a la rama de la mandíbula, tenemos cuatro estructuras también muy importantes. Tenemos a la espina de Spix. Como dice su nombre, es una pequeña espina que se encuentra en esta zona. ¿Para qué me sirve esta espina de Spix? Es para ubicar dónde se encuentra el agujero del conducto dentario inferior, por donde van a entrar la arteria y nervio dentario inferior. Esta espina de Spix tiene utilidad más que todo para los odontólogos. ¿Por qué? Porque con el dedo es posible captar o es posible sentir esta espina de Spix. Uno se puede meter el dedo a la boca y más que todo por el costado puede sentir una pequeña espinita. Esa pequeña espina es la espina de Spix. Y esa espina de Spix es un punto de referencia para que el odontólogo ponga en esa zona la anestesia y me bloquee nada más y nada menos que a mi nervio dentario inferior, ¿sí? A mi nervio dentario inferior y se puede hacer algún tipo de operación en lo que son los dientes inferiores. Luego tenemos el canal miloioideo. El canal miloioideo, que es este de aquí, va a servir el paso para una arteria y nervio son los miloioideos. Estos de aquí van a irse al músculo miloioideo y van a irrigarlo e inervarlo. Luego tenemos unas rugosidades en lo que es por detrás del gonion, por así decirlo, y estas rugosidades van a ser de inserción para el músculo pterigoideo interno, ¿sí? Músculo pterigoideo interno. Eso es todo lo que involucra mi hueso mandibular. Ahora vamos a ver lo que es mi hueso Böhmer. Mi hueso Böhmer es el que tenemos aquí.
¿sí? Este es mi hueso Bomer. Mi hueso Bomer me va a formar parte del tabique nasal, ¿sí? Parte del tabique nasal en la parte posterior e inferior, ¿sí? Parte posterior e inferior de mi tabique nasal es quien forma lo que es mi Bomer, ¿ya? ¿Con quién se va a articular? Se va a articular con lo que es el etmoides, con su lámina perpendicular, y se va a articular con este gran cartílago, que es el cartílago septal. Este cartílago septal es el que finalmente me da la conformación de la nariz, ¿sí? La conformación de la nariz. Y aquí tenemos a los huesos nasales, como pueden darse cuenta, que también me dan la forma de la nariz. Luego, hablando de los nasales, los tenemos aquí, y lo importante a recordar nada más es que se van a articular con lo que es la apófisis frontal del hueso maxilar. Como pueden darse cuenta aquí, este es el hueso maxilar, tiene una apófisis frontal o una apófisis ascendente. Esta apófisis ascendente o frontal se va a articular con mi hueso nasal, ¿sí? Apófisis frontal porque se articula aquí con el hueso frontal. Luego tenemos a mi hueso malar o cigomático. Este tiene distintas estructuras. En la parte delantera tiene la apófisis orbitaria, porque va a formar parte de lo que es la órbita, su borde orbitario y su borde maxilar, porque aquí es donde se va a articular con mi hueso maxilar. Lo más importante en mi hueso cigomático es mi apófisis temporal. Esta apófisis temporal se va a ir hacia atrás, hacia el hueso temporal. Sin embargo, mi hueso temporal también tiene una apófisis, que es la apófisis cigomática del hueso temporal. Entonces, ¿y qué me van a formar estas dos apófisis? Me van a formar el famoso arco cigomático, ¿ya? El arco cigomático. Este arco cigomático es muy importante porque dentro de esto van a pasar distintas estructuras. ¿Y qué vamos a ver aquí? Si les preguntan con por qué está formado el arco cigomático, ustedes tienen que contestar que está formado por la apófisis temporal de mi hueso cigomático con la apófisis cigomática de mi hueso temporal, ¿ya? Puede ser un poco confuso, pero como un trabalenguas, pero así tienen que contestar. Luego tenemos a los cornetes inferiores, que son los que están acá. Los cornetes superiores, medios y medios superiores son huesos que pertenecen al etmoides. Y esos son huesos independientes, ¿sí? Huesos independientes. Luego tenemos al gran hueso maxilar, ¿ya? Que vamos a tenerlo en primer lugar por una vista externa. Y es todo lo que tenemos que ver de mi hueso maxilar. En primer lugar, una eminencia canina. A la altura de lo que son mis dientes caninos, recuerden que tenemos dos incisivos por cada lado y un canino, a la altura del canino se va a ver que hay una pequeña eminencia, ¿ya? Importante esta eminencia para lo que es la inserción de un músculo, que no lo he puesto acá, pero es la del músculo canino, ¿ya? Del músculo canino, que es importante para lo que es la parte periorbitaria, periobucal. Luego tenemos lo que es la fosita mirtiforme. La fosita mirtiforme es una fosita que está por delante de lo que es la eminencia canina. Y esta fosita es importante para la inserción del músculo mirtiforme, ¿sí? Del músculo mirtiforme. Luego tenemos la espina nasal anterior, ¿sí? La espina nasal anterior conformante de lo que es el hueso maxilar. Tenemos la escutadura nasal, que aquí se va a insertar lo que es el cartílago septal. Tenemos el agujero orbitario, suborbitario, perdón, para lo que es la salida de la arteria y nervio suborbitario, ¿sí? Que van a irrigarme e inervarme todo lo que es la piel de esta zona, ¿ya? La piel. Luego tenemos la apófisis frontal o también llamada apófisis ascendente de mi hueso maxilar, que se va a articular por delante con lo que es los huesos nasales y por arriba con lo que es mi hueso frontal. Luego tenemos todo lo que es la superficie orbitaria, ¿no? Que me da todo el piso de mis órbitas. Y finalmente lo que es mi apófisis cigomática, que se va a articular con mi hueso cigomático. En una vista interna tenemos las siguientes cosas. Tenemos lo que es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina en la parte posterior se va a articular con mi hueso palatino. ¿Para qué? Para que juntos me formen el paladar duro. Entonces, el maxilar por delante y el palatino por detrás son quienes forman mi paladar duro, ¿sí? Mi paladar duro. Luego, atravesando esta apófisis palatina o este paladar, tenemos el canal incisivo. Este canal incisivo es muy importante para esta arteria, la esfenopalatina interna, ¿sí? La arteria esfenopalatina interna va a pasar por este canal incisivo hacia lo que es
la mucosa oral. Luego tenemos el seno maxilar. Lo que vamos a ver mucho es que existen los famosos senos paranasales. Hay huesos que son huecos, como lo que son mi maxilar, mi esfenoidal, mis etmoides, lo que es también mi hueso frontal, tienen huecos. Estos huecos son senos. Estos senos, ¿para qué son? Es para aliviar el peso de la cabeza. Si no existieran estos senos, la cabeza pesaría mucho y los músculos no serían capaces de soportar el peso de la cabeza. Estos senos lo que hacen es aligerar el peso y mantenerlo ligero, ¿no? Pero ¿qué pasa si hay una infección o llenado de pus en este seno? Eh, Estamos en las famosas sinusitis. En la famosa sinusitis en la que se llena de pus estos senos maxilares o estos senos paranasales, perdón, y tenemos una pesadez de cabeza. Luego tenemos el hueso palatino. El hueso palatino, lo único importante de recordar es que tiene dos láminas. Una lámina horizontal que me va a formar parte de lo que es el paladar duro, ¿ya? Y tenemos una lámina vertical que va a formarme parte también de lo que es el tabique nasal. En cierta proporción, en cierta parte muy pequeña, pero también me forma parte de lo que es el tabique nasal. Y también tiene un proceso orbitario que también va a formarme parte de la fosa orbitaria, ¿sí? Entonces, si juntamos todos estos huesos de la cara, formamos lo que es la cara cavitaria. Y la cara cavitaria está llena de agujeros, de fosas. Tenemos la fosa orbitaria, donde van a estar las órbitas, la fosa nasal, donde van a estar las distintas estructuras de la nariz, la fosa oral, una fosa pterigo-palatina, la fosa cigomática, la fosa auditiva y la fosa temporal. Ahora lo que son los huesos del cráneo. En los huesos del cráneo simplemente tenemos lo que son 8 huesos del cráneo. ¿Sí? 8 huesos del cráneo. En el cual aquí solamente hay dos pares. En el anterior eran 14 y solamente 2 impares. Aquí solamente hay 2 pares. ¿Cuáles son los huesos del cráneo? En primer lugar tenemos el hueso frontal, ¿no? Que está en toda la parte delantera. Tenemos los huesos temporales, que van a formar parte de las cavidades auditivas. A los huesos parietales, que están en la parte superior, al hueso occipital, que está en la parte posterior, al hueso esfenoidal, que es el que está aquí, en forma de murciélago, y finalmente al hueso etmoides, que es el que está aquí, que también me ayuda y me forma parte de lo que es mi tabique nasal. Y todos estos me van a formar lo que es la cavidad craneana, ¿sí? Porque me forman un hueco, un agujero, donde va a estar todo lo que es mi cerebro. Entonces, comenzando a ver cada uno de esos huesos. En lo que es el hueso temporal tenemos tres porciones. Tenemos una porción mastoidea, en donde se encuentra esta gran estructura que es la apófisis mastoides. Tenemos la porción petrosa, donde lo principal que vamos a encontrar es el conducto auditivo externo. Y tenemos una porción escamosa, ¿sí? Donde vamos a encontrar lo que es la apófisis cigomática. En primer lugar, hay que ver la porción escamosa. ¿Qué es lo importante recordar en esta porción escamosa? En primer lugar, tenemos un canal para la arteria temporal profunda media. ¿Sí? La arteria temporal profunda media es una es una rama muy importante de lo que es mi arteria maxilar interna. ¿Ya? Esta va a venir por ese canal y va a irrigar todo lo que es mi músculo temporal en la parte interna, en la parte profunda. Luego tenemos a la apófisis cigomática que se articulaba con la apófisis temporal para formarme el reco cigomático, ¿no? ¿Se acuerdan? Y finalmente en esta porción escamosa tenemos a la cavidad glenoidea, donde se va a insertar el cóndilo de la mandíbula y va a formar la articulación temporomandibular. En cuanto a la porción petrosa, tenemos a lo que es el conducto auditivo externo, ¿no? El conducto auditivo externo por donde van a salir ciertos pares craneales. Y tenemos a la apófisis cigomática. La apófisis cigomática perdón, aquí está mal, ¿sí? Esta es la apófisis estiloides, ¿sí? Esta es la apófisis estiloides. Esta de aquí, esta es la apófisis cigomática. Acá hay un error. Esta es la apófisis estiloides, ¿sí? Estiloides. Esta apófisis estiloides es como una pequeña puntita que encontramos aquí. Y es muy clásico de pregunta de examen preguntar qué
¿Qué estructuras se van a insertar en esta apófisis estiloides? Que son 5, 2 ligamentos y 3 músculos. Los ligamentos son el estilo maxilar, el estilo estiloioideo, el músculo estiloioideo, el músculo estilogloso y el músculo estilofaringio. El ligamento estilomaxilar va a unirme lo que es la apófisis estiloides con mi hueso maxilar y el estiloioideo, la apófisis, con lo que es mi hueso yoides. El músculo estiloioideo es uno que va a unirme el yoides con mi apófisis estiloides, el estilo gloso va a ir a la lengua y el estilo faringio lo que es a los músculos faringios. Y finalmente tenemos a nuestra porción mastoidea, que tenemos a la apófisis mastoidea, que es un gran bulto que encontramos justo detrás de nuestras orejas. Y en una vista interna lo que vamos a tener es esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Tenemos a lo que es el techo del tímpano, o también llamado tegmen tympani, que está inmediatamente detrás de lo que es el conducto auditivo interno, ¿sí? El conducto auditivo interno. Luego aquí tenemos lo que es un surco para el seno venoso sigmoideo, cuando veamos todo lo que es la irrigación, o bueno, la drenación de mi cerebro, vamos a ver el surco del seno venoso sigmoideo, ¿sí? Y aquí vemos también a los mastoides, a la apófisis estiloides, etc. En este conducto auditivo interno, que es lo importante de recordar, es que van a pasar estos pares craneales, o que van a entrar estos pares craneales, que son el 8, que es el cócleo vestibular, el 7, que es el facial. Pero el 7 también tiene una pequeña ramita que es el séptimo bis. El séptimo bis sirve para lo que es la inervación sensorial de la lengua, lo cual van a ver en la siguiente clase. Luego tenemos el hueso parietal, como pueden ver acá,